Ahora, lo que nosotros primero vamos a ver es o recordar lo que es el plano cartesiano y también lo que es un par ordenado. A ver, lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. ¿Qué cosa es el plano cartesiano? Y recordemos por favor que el plano cartesiano se llama así por el apellido de su creador, o sea, por René Descartes. Lo que pasa es que René Descartes en latín es Renatus Cartesius, y como René Descartes en latín es Renatus Cartesius, es por eso que se le da el nombre de plano cartesiano, en honor a Renatus Cartesius, que es el señor René Descartes. Ahora, el plano cartesiano está formado por dos líneas, y a estas líneas se les llama eje. Tenemos el eje horizontal X, que se le llama simplemente eje X, y tenemos el eje vertical Y, o simplemente conocido como eje Y. No te vayas a olvidar, por favor, el plano cartesiano está formado por dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. A cada una de estas líneas se les llama eje. Acá tendría yo el eje horizontal X, o simplemente conocido como eje X, y por acá tenemos el eje Y. Por acá tenemos el eje Y. Y el eje Y que estamos observando por ahí viene a ser la línea vertical. Entonces, el eje horizontal se le conoce como eje X y al eje vertical se le conoce como eje Y. Ahora, recordar que al eje X también se le llama eje de las abscisas y al eje Y también se le llama el eje de las ordenadas. No te vayas a olvidar con eso. Al eje horizontal X también se le conoce como el eje de las abscisas y al eje vertical Y también se le conoce como el eje de las ordenadas. Ahora, todo el plano cartesiano, escúchame bien, todo el plano cartesiano está plagado de pares ordenados. Y acá tenemos un par ordenado. Por aquí está. Acá tenemos un par ordenado. Ahora, profesor, ¿y por qué se le llama par ordenado? Porque esto ya lo habíamos visto. Se le llama par ordenado. Se le llama par porque son dos componentes, la componente X y la componente Y. Y se le llama ordenado porque estas componentes están separados por punto y coma. Por eso es que se le llama ordenado, porque este par de elementos está ordenado. Entonces repito, ¿qué cosa es un par ordenado? Se llama par, ¿por qué? Porque son dos. En este caso, la primera componente que vale X y la segunda componente que vale Y. Y se le llama ordenado porque estas componentes están separados por punto y coma, así como estás viendo. Ahora, entonces, dándonos una pequeña idea de lo que es un par ordenado, déjame decirte de que todo el plano cartesiano está formado por pares ordenados. Donde tú coloques un punto en cualquier parte del plano cartesiano, ahí habrá un par ordenado, ¿sí? Recuerda, el par ordenado está completamente lleno, el plano cartesiano está completamente lleno de pares ordenados. Entonces, partiendo desde eso, nosotros acá tenemos nuestro plano cartesiano. Acá hay un punto
que es el punto donde se cruzan los ejes, date cuenta de que en este punto de azul se está cruzando el eje X con el eje Y. En ese punto de azul, de que es el punto donde se cruzan los ejes, a ese punto se le llama origen. A ese punto se le llama origen. Recuerda, el punto donde se cruza el eje X con el eje Y, ese punto donde se cruzan los ejes se llama origen. Ese punto donde se cruzan los ejes se llama origen. Ahora, el origen también tiene su par ordenado, pero en este caso, el origen va a tener un par ordenado característico. Y es el que está por acá. El origen tiene como par ordenado a 0, punto y coma 0. Este es el par ordenado que le corresponde al origen. ¿Por qué? Porque el origen es el punto donde se cruzan los dos ejes. ¿Sí? ¿Y cuál es el par ordenado para el origen? 0, punto y coma 0. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora vamos a estudiar lo que es el par ordenado en sí. Por acá le voy a volver a colocar el título. Por acá esto es un par ordenado. Es un par ordenado. ¿Por qué se le llama par? Porque tiene dos componentes. En este caso la componente X y en el otro caso la componente Y. Ahora, déjame decirte algo. A la primera componente, en este caso X, recibe el nombre de primera componente. Bastante fácil, ¿verdad? A la primera componente se le llama primera componente. Y de igual manera, la segunda componente, en este caso Y, la segunda componente también se llama segunda componente. O sea, profesor, usted me está diciendo que en un par ordenado, a la primera componente, que en este caso sería X, en la primera componente, ¿no? Que en este caso sería X, se le llama primera componente. Y a la segunda componente, que en este caso es Y, se le llama segunda componente. Ahora dirás, profesor, no creo que sea tan fácil así nada más. O sea que a la primera componente se le llama primera componente y que a la segunda componente se le llama segunda componente. También tienen otros nombres. A la primera componente, que en este caso es X, también se le llama axisa. A la primera componente también se le llama axisa. Y a la segunda componente también se le llama ordenada. Entonces, tener muy en cuenta, por favor, cuando nosotros tenemos un par ordenado, a la primera componente, que en este caso sería X, se le llama primera componente. Y a la segunda componente, que en este caso es Y, se le llama segunda componente. Ahora, la primera componente, que en este caso es X, también tiene otro nombre. A la primera componente también se le llama axisa y a la segunda componente se le llama ordenada. No te vayas a olvidar, por favor. A la primera componente se le llama primera componente y además también se le llama axisa. Y que la segunda componente se le llama segunda componente, pero también se le llama ordenada. O sea que si a ti un problema te pide hallar, por ejemplo, la axisa, te está pidiendo la primera componente. Si a ti te dijera la ordenada, entonces te están pidiendo la segunda componente.
componente. No olvidar de eso. ¿Sí?